Voy a compartir la clase del día de hoy. Mm, 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 ya. A ver, chicos, confirmen si ustedes están compartiendo ahí en su pantalla. Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar hoy día nuestra clase de geografía, ¿sí? Nuestro primer tema del día del 2021, cuarto grado, ya ustedes un nivel más. Y este año, pues conforme va pasando los años, los temas los vamos un poquito más ampliando y van a conocer otros temas más que vamos a ir llevando más adelante, pues chicos, ¿no? Ya bueno, ya con ustedes ya me conocen como trabajo, cuál es el orden, la disciplina y concerniente a la presentación para que puedan entrar, ustedes entrar a la clase y ya les vuelvo a repetir que tienen que estar con su polo de la institución educativa, ¿sí? Entonces, para la próxima clase, ya debe ser para el próximo lunes ya, porque ya estamos viernes, el próximo lunes ya deben estar en mi clase todos con su polo de la institución educativa, ¿sí? Danielito, Exxon y Andrew, ya para el día lunes, ya porque ya estamos viernes, entonces el lunes ya todos con su polo de la institución educativa, pues mis amigos, ¿sí? Bueno, pues ya tú sabes que ya para poder trabajar tu cuaderno, si gusta lo transcribes, ¿no? A tu cuadernito. Si tienes un cuaderno del año pasado, ahí nomás lo das utilidad, ¿ya? Utilízalo. Ya, profe, Sí, es que yo voy a usar folder. ya, también perfecto. Ya eso ya les dejo muy bien, perfecto. Está bien, excelente. Ya ustedes, les dejo a criterio de ustedes para que ustedes puedan manejar y puedan llevar cómo lo pueden hacer, ¿no? Sus clases. Se lo puedes sacar, le puedes hacer, puedes escribir, si tienes la disposición de tu impresora, también lo imprimes, pues, ¿no? Y lo vas archivando ahí, vas estudiando, pues, niños. Las clases también van a quedar, pues, no grabadas ahí en el Classroom, van a quedar ahí grabadas con la explicación que también le voy a dar a ustedes, ¿no, chicos? Entonces, creo que todo va a estar ahí. Vas a tener ahí el material, ¿no? De la clase grabada y también el tema que ya te voy ahí a colocar, pues, ¿no? En la plataforma, pues, chicos, ¿ya? Entonces, el orden, la disciplina, y mantener siempre las camaritas encendidas, ¿ya? Y los micros apagados para que ustedes me puedan escuchar durante, pues chicos, la explicación, pues, ¿no? Entonces, nos vamos chicos, nos vamos al tema del día, dice los recursos naturales. Su mismo nombre dice recursos naturales. Son recursos que son, escúchame Exxon, son recursos que son aprovechados por quién, chicos? Por nosotros mismos, por el hombre, pues, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Por qué lo aprovechamos? Porque justamente aprovechamos para nuestras necesidades, pues, ¿me entiendes? Y de ahí lo aprovechamos, nos va a generar, pues, ¿no es cierto? Nos va a generar seguramente mejorar nuestra economía, pues. ¿Sí? Y cuando hablamos de un recurso natural, es porque justamente nuestra propia madre naturaleza nos brinda, pues. Aquí no tiene nada que ver el hombre, ¿me entiendes? El hombre lo aprovecha, el hombre se satisface de esos recursos. A ver, un recurso, a ver, vamos a ver un recurso, por ejemplo. Un recurso que el hombre es aprovechado, por ejemplo, un recurso natural, por ejemplo, a ver, vamos a ver los minerales, la minería, por ejemplo, mira. La minería, por ejemplo, es un recurso natural que por la propia naturaleza, pues, porque justamente hace millones de años. Y acuérdate que ya desde el tiempo del tiempo ya de las culturas, por ejemplo, el tiempo de las culturas peruanas, ya, ya el hombre, ya, imagínate, ya iba haciendo este trabajo, ya, ya iba justamente buscando y encontraba pues estos minerales, pero no le daba utilidad porque imagínate, no tenía los implementos, las maquinarias necesarias para que pueda darle otra utilidad. Simplemente ellos pues no lo, lo buscaban, lo recogían y hacían pues sus propios, sus escasos cosas que ellos podían emplear, pues, lo empleaban en lo necesario. En el tiempo, por ejemplo, del incanato, los incas, ellos también, por ejemplo, ya practicaban esta labor, este trabajo, ¿no? Lo que es la minería, pues. Entonces es un recurso natural que la naturaleza nos brinda, por ejemplo, ¿ya?
Recurso natural, por ejemplo, las plantas, la vegetación, por ejemplo, mira. Y como tú te das cuenta, por ejemplo, en la naturaleza, por ejemplo, tenemos extensos, grandes, por ejemplo, ¿no? De bosque, por ejemplo, de plantas, árboles. Y de estos árboles, por ejemplo, hay árboles frutales, hay árboles madereros, ¿entiendes? Buenos días, profesor. Buenos días, hijita, buenos días. Y entonces, de estas plantas, de estos árboles, generan, por ejemplo, se va a generar otra materia prima, por ejemplo, como la madera, por ejemplo. Hay árboles madereros, ¿entiendes? Entonces, los recursos naturales, mis nenes, mis niños de cuarto grado son, o se refieren, que justamente nos proporciona la madre naturaleza, ¿ya? La madre naturaleza, como te comenté hace un momento, que acá no hay ningún aporte, no hay intervención del hombre. El hombre lo aprovecha para qué? Para satisfacer sus necesidades, pues, niñitos, ¿entiendes? Y mejora, se satisface, y lo aprovecha y va a mejorar también su calidad de vida, pues, mirenes, ¿ya? Muy bien. Los recursos naturales, dice, son de 3 tipos, ¿ya? Recursos renovables, los recursos no renovables y los recursos inagotables. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de un recurso renovable, justamente son aquellos recursos que tienen la capacidad de poder reproducirse y que se encuentran, dice, en la naturaleza en cantidades limitadas, ¿entiendes? En cantidades limitadas, o sea, que casi no se termina, pues, ¿entiendes? Los renovables quieren decir que ellos ahí están, permanentemente, ¿no? Como por ejemplo, tenemos ahí el suelo, por ejemplo, la flora y la fauna, ¿entiendes? El suelo, la flora y la fauna. ¿Ya? ¿Por qué los suelos? Porque justamente los suelos es la parte superficial, pues. Los suelos es la parte importantísima del planeta. Y aquí en el suelo, por ejemplo, ¿desde dónde se origina? A partir, pues, de las rocas, ¿entiendes? Y en los suelos, en la parte del planeta, pues, justamente hay mucha vegetación. ¿No? Las plantas nunca, justamente, se siguen ahí, creciendo y desarrollando. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la flora, dice, la flora, por ejemplo, es al conjunto de vegetación, ¿no? Y que es un recurso renovable, que y que a la vez sirve, es una fuente de alimentación para las diferentes especies, ¿no? De los animalitos. Y también como materia prima, como te dije hace un momento. Como por ejemplo, los árboles madereros, por ejemplo. Por ejemplo, la caña de azúcar, por ejemplo. Como por ejemplo, el algodón, mira, niñitos. Se convierte en otras materias primas. ¿Y qué es una materia prima? O sea, en un producto, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, de la caña de azúcar, por ejemplo. ¿Qué vamos a sacar de la caña de azúcar? ¿En qué se convierte? Se convierte, por ejemplo, en el jugo, se convierte, por ejemplo, se procesa y se saca, por ejemplo, el azúcar, el papel y otros más elementos, mira. Por eso dicen materias primas. Entonces, la flora es un conjunto de plantas, de vegetaciones que se generan, se transforman en otra materia prima. ¿Sí? Como, por ejemplo, las industrias, las madereras, los tintes, las resinas, mira. Importantísimo. Entonces, es un recurso renovable. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la fauna, también hablamos, por ejemplo, al conjunto de animales que habitan o que están en un solo territorio. Y los animales están en constantemente reproducción, pues, se van reproduciendo, ¿no es cierto? Cada tiempo los animales se reproducen y se reproducen. Así como el ser humano también se va reproduciendo y llega a un tiempo, ya, ¿no es cierto? Llega a un tiempo, pues, nada, de la vida, porque justamente los seres vivos cumplen un ciclo, pues, vital, pues, niños. ¿Ves? Entonces, hasta ahí ya estamos explicando sobre los recursos naturales renovables y la definición de qué cosa es un recurso natural, pues, niños, ¿sí? Vamos a seguimos compartiendo, Acá, por ejemplo, mira, en esta imagen que te he puesto ahí, más o menos para que tengas una idea, los recursos naturales no renovables. Aquí, por ejemplo, mira, niñitos, acá estamos extrayendo, por ejemplo, mira, extraemos ¿qué cosa? El petróleo. Escúchame, Edson, y después te voy a preguntar, por favor, ¿eh? Escúchame, hijo, por favor, más atento a la clase.
Extracción del petróleo, ¿no? Increíble que imagina que vamos, por ejemplo, a extraer el petróleo. ¿De dónde, chicos? De las profundidades. A grandes profundidades vamos a extraer el petróleo. El petróleo es un líquido, a ver, vamos a suponer que es un, de que hace muchísimos años, ¿entiendes? Cuando en aquel entonces el planeta, la Tierra, pues estaba conformado por grandes animales, poblaciones, ¿no? Y estos animales, pues dice que quedaron sepultados a grandes profundidades, ¿no? Y esto, pues, justamente ha dado para que esto se convierta, por ejemplo, en esta materia, lo que es el petróleo, chicos. Y cuando hablamos de un recurso natural no renovables, es que son aquellos que existen en cantidades determinadas, dicen. O sea, quiere decir que se agotan y ya no lo podemos recuperar, pues. Salud, Exxon. Ya no lo podemos recuperar. Tienen un tiempo nada más. El petróleo, por ejemplo, el petróleo lo utilizamos, del petróleo se saca, por ejemplo, otros componentes, como por ejemplo como la gasolina, como por ejemplo el querosene y otros más líquidos más, ¿cierto? El petróleo lo utilizamos ¿para qué? Por ejemplo, para el parque automotor, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué se convierte ese petróleo? Se convierte en un gas, en un humo. Entonces ya no lo vamos a poder recuperar, pues. Se agotó, jamás lo vamos a recuperar. Los minerales también, por ejemplo. Los minerales se convierten en otra materia, en otros productos, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, nosotros, aquí, por ejemplo, tenemos una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? de minerales. La minería, por ejemplo, como el oro, la plata, el cobre, el zinc, el plomo, imagínense. Se extraen y se convierten en otra materia, en otro producto, ¿no? Lo exportan a otros países para poder sacar nuevos productos. Pues. ¿A niños? Los metales, pues. Entonces, cuando hablamos de recursos no orgánicos, son recursos que ya no los podemos recuperar. Ya no se pueden recuperar. En cambio, en los renovables sí, se recuperan, se van regenerando, se van reproduciendo. ¿Sí? Como por ejemplo, un recurso, por ejemplo, renovable, por ejemplo, también el agua, por ejemplo, el aire, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá, dice el petróleo. ¿Qué cosa es el petróleo? El petróleo, por ejemplo, dice que para poder ser, imagínate, explotado, para poder sacar, por ejemplo, ha tenido que tardar millones de años, ¿no es cierto? Millones de años para poderse transformarse o formarse en las grandes profundidades, como te comenté hace un momento, en las grandes profundidades de la Tierra, ¿no es cierto? Y ahora se utiliza, pues, ¿no? Se utiliza porque justamente el petróleo dice que cumple la función o tiene un rol fundamental en lo que es en la economía, pues, niñitos, ¿no? En la economía. ¿Por qué? En el factor, en el sistema económico, ¿no es cierto? Pero ahí en algún momento este petróleo va a tener que terminarse, pues, y tendremos que recurrir a otras energías, por ejemplo, como, por ejemplo, la energía eólica, pues, chicos, ¿me entiendes? La energía eólica que justamente no de la misma, se va a generar del mismo viento, mismo aire. ¿Mm? Como antes, por ejemplo, antes utilizaba mucho la energía eólica. ¿Mm? Y entonces, cuando se termine este producto, el petróleo, tenemos que recurrir a otros tipos de energía, pues, niños. ¿Sí? Muy bien, seguimos viendo acá los recursos, pues, minerales, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos los minerales, igual también los minerales se producen, ¿no? En minerales, porque justamente hace muchísimos años, como te digo esto, han sido, por ejemplo, buscados, pues, ¿no? Y se han transformado en otras materias, pues, chicos. Ahora tenemos, por ejemplo, los metales, igual también los metales, tenemos una gran cantidad, ¿no? de metales. El gas natural, ¿no? El gas que también se extrae de las profundidades, pues, niños, ¿no? Y ese gas, por ejemplo, hoy en día hay un gas natural que, imagínate, se extrae de grandes distancias, no sé, y de repente ustedes en casa también tienen, por ejemplo, tienen el gas que se utiliza, pues, ¿no? ¿Ves? Entonces el gas natural dice que también se encuentra, dice, sobre el petróleo y es aplicable para qué, chicos, para la industria. Y aquí en nuestro Perú también hay pozos petroleros,
¿no es cierto? Y también hay el gas natural, donde justamente ellos contienen importantísimos como materias primas justamente para la industria petrolera y también para la industria química, pues, mis nenes. ¿Sí? Muy bien. Aquí, por ejemplo, mis niños, acá estamos, por ejemplo, viendo, mira, los recursos naturales, recursos renovables y los recursos, lo que sí se pueden, por ejemplo, dicen los renovables y los no renovables. Aquí están, por ejemplo, mira, los recursos, los físicos y los biológicos. Cuando hablamos de un recurso renovable, te digo que les comentaba hace un momento que los recursos renovables, ellos sí se recuperan, sí se regeneran, ¿me entiendes? Dice que se sustituyen por la ley natural, o sea, por la misma naturaleza. Cuando hablamos de renovables en físicos, vemos acá, por ejemplo, el sol. Mira acá, nuestro sol, acá, por ejemplo, el viento y el agua, ¿entiendes? El viento, por ejemplo, el viento y el aire se contamina, ¿sí o no? Se contamina, por supuesto. Pero, ¿quién cumple la función o quién, por ejemplo, purifica, quién limpia, por ejemplo? ¿Cierto? Las plantitas, pues. Las plantas, los árboles. ¿Ves? El sol también, por ejemplo. ¿Ves? El agua, imagínate, el agua, el líquido elemental que tú utilizas o todos utilizamos, imagínate, lo utilizamos en diferentes maneras, ¿no es cierto? Para poder lavar, bañarse y todo, pues chicos. Y el agua se ensucia, ¿no es cierto? El agua se ensucia, los arrojamos y luego en algún momento estas aguas sucias, aguas que se van, por ejemplo, se van a dónde a depositar hacia las partes, por ejemplo, de un mar. Y estas aguas que se ha contaminado, que se ha ensuciado, lo vamos a recuperar, se recuperan, ¿sí o no? Mediante las lluvias, pues niños, mediante las lluvias. Entonces no nos falta. A ti no te falta ahí, por ejemplo, en tu casa tienes agua o sea, las 24 horas del día tienes tu agua en tu casa, abres tu cañito y el agüita pues sale de pronto. ¿Entiendes? Gracias a lo que es al ciclo del agua. ¿Y qué cosa es el ciclo de agua? Justamente es nuevamente el retorno pues, de las aguas. De esas, en algunas partes, en algunos sitios, en algunos lugares, niñitos, hay mucho calor, las temperaturas son muy calientes, ¿entiendes? Entonces, parte de estas agüitas, de estas aguas de los ríos, de los mares, de los océanos, ¿qué pasa? Se evapora, ¿no es cierto? A mucho calor las aguas se evaporan, pues, y se convierten en grandes nubes, pues, ¿ves? Se evaporan, se forman las nubes. Cuando, por ejemplo, nosotros colocamos una tetera, la temperatura, conforme la temperatura va elevando, va aumentando, entonces esa agua que pasa, se va calentando, pues, ¿no? Y llega a la ebullición, ¿no? Y empieza el agua a hervir, pues, ¿no? Que la temperatura es caliente, ¿entiendes? Y va saliendo como un humito que se dice, ¿no? Es un humito, es un vapor. Entonces, y así sucede también en otras partes que son cálidas, que son muy calientes, las aguas se evaporan, pues, ¿entiendes? Se llegan a evaporar y se convierten, pues, ¿ya? En nubes. Esas nubes van a consolidar y luego viene lo que es el retorno de las aguas, que transformadas en gotas, en lluvias, y en algún momento, por ejemplo, también en otras partes, por ejemplo, ¿no? de la ciudad del mundo, cae granizo, por ejemplo, hielo, ¿ves? Y en algún momento también cae en agua. Entonces las aguas, los líquidos sí se recuperan. La utilizamos, ensuciamos, pero nuevamente lo recuperamos mediante las lluvias. Los vientos, el aire también lo vamos a recuperar, porque los vientos y el aire también se contamina, pues. Mucha contaminación, ¿no? En el medio ambiente. En estos tiempos hay mucha contaminación, ¿no? ¿A consecuencia de quién? Pues niños, a consecuencia, ¿no? Del hombre, del ser humano. Porque la consecuencia de que estemos ahorita con este problema del medio ambiente es por justamente el hombre, pues. Porque el hombre no toma conciencia. Mucho, aparte que también pues del crecimiento, pues justamente de la población. O sea, más población, hay más consumo de energía. ¿Entiendes? Entonces, para que nosotros de ver y cómo cuidar, por ejemplo, este líquido elemental, el agua, tenemos que justamente cuidar muchísimo el agua, pues, ¿no es cierto? No desperdiciarlos, no desperdiciarlos, pues chicos. Tenemos que utilizar lo necesario, ¿no? Lo necesario
para que el agua nunca no se termine, pues. Porque seguramente que en algún momento seguro que también tendrá que expirar también los líquidos, de repente se irán a agotar, pues. ¿Mm? Entonces, para que no sucedan, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que cuidar nuestras plantitas. Las plantas debemos cuidarlas, conservarlas, porque esas justamente cumplen una función, una labor de la purificación justamente de nuestro medio ambiente, pues, nuestro aire, nuestro oxígeno, pues. ¿Sí? Estos son pues, los renovables, los físicos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los recursos biológicos, viene justamente no de los animalitos, de las plantas, pues. ¿Entiendes? Biológico, la biología, pues. ¿No? Viene de suelos, viene de animales y las plantas. Los suelos también se contaminan, ¿sí? Los suelos también, por ejemplo, en algún momento también los suelos se desgastan, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, un suelo se va a contaminar, un suelo cómo se va a desgastar. ¿Por qué? Porque justamente cuando hay, por ejemplo, mucha lluvia, las lluvias son importantísimas, son importantes, pero cuando ya pues las lluvias se convierten ya en torrenciales, con mucha lluvia, entonces se genera que esas aguas justamente empiezan a aumentar, por ejemplo, los ríos, ¿no? Se desbordan y vienen, por ejemplo, los huaicos. Entonces, cuando viene un huaico, imagínate, viene arrasando de todo, pues, piedras, barro, lodo, imagínate. Inunda, por ejemplo, a un área de cultivo, por ejemplo, imagínate. Trae barro, lodo, piedra y todo eso, imagínate. De que ha sido una chacra, unas tierras muy productivas para la agricultura. Imagínate, ha quedado sepultado de repente, ¿no? Por la gran cantidad de agua que ha llegado, pues. Entonces, en algún momento, las lluvias son necesariamente importantísimas, pero cuando ya son en excesivas, las lluvias son muy ya torrenciales, entonces causa también, pues, imagínate, causa mucho perjudica, pues, imagínate, a los suelos. Entonces, los suelos también se desgastan en algún momento. Los animalitos, también, ellos se van, pues, reproduciendo, se van reproduciendo, se reproducen. ¿Entiendes? Hay ya que justamente animales que ya son un poco, ya pues, ya son, llegan a un tiempo, ¿no? A un tiempo ya de su propio, ¿no? De su vida. Entonces algunos se mueren, por ¿no es cierto? Porque están viejitos. Pero se van reproduciendo, pues, se reproducen. Las plantas también se reproducen, ¿ya? Las plantas todo el tiempo se van reproduciendo. Acuérdate que las plantitas cumplen una función muy importantísima. Ellas mismas, las plantitas, van a generan sus propios alimentos, ¿ya? Y cuando hablamos, pues, niños, de los renovables, los no renovables son los que se agotan, se terminan y ya no lo podemos volver a regenerar. Se utiliza y ahí quedó, pues. ¿Ves? Acá tenemos los físicos, por ejemplo, tenemos los minerales. Los minerales los usamos, los utilizamos y se quedan convertidos en otras materias. Pero ya nunca lo vamos a poder recuperar. Acá tenemos, por ejemplo, los combustibles fósiles, como te comentaba, el petróleo, por ejemplo, ¿no? A ver, deja de comer Exxon, ¿ya, chicos? Entonces aquí, mira, te he puesto más o menos una imagen para que tengas idea, ¿no? De cómo son los recursos naturales que nos brinda nuestra madre naturaleza y el hombre justamente, ¿no? El hombre justamente lo va a aprovechar, ¿entiendes? Y va a cumplir sus necesidades, pues, ¿no? Vamos, chicos, siguiendo viendo acá. Aquí, por ejemplo, vemos los recursos inagotables. Los recursos inagotables, uno dice inagotables, que todo el tiempo se encuentran en grandes cantidades y son abundantes y se van recuperando por sí mismos, pues. Como te comenté, por ejemplo, el ciclo del agua, mediante los ciclos naturales, ¿no es cierto? Más conocidos como ciclos de la materia. Entonces, dentro de los recursos inagotables, mis nenes, tenemos, por ejemplo, la energía solar. Nuestro sol, pues. Nuestro sol también cumple un rol importantísimo para los seres vivos, imagínate. El sol, por ejemplo, ¿qué nos da el sol? Nos da, por ejemplo, lo que es la iluminación, pues. ¿Entiendes? Es el principal forma de energía que le da a la Tierra, ¿no? Y permite la sobrevivencia en los seres vivos.
Y el sol justamente es utilizada, chicos, ¿para qué? Para la fotosíntesis, para las plantitas, pues, ¿no es cierto? Para que ellas produzcan y generen su propio alimento. Por eso se dice que las plantas son fotosintéticas, pues. ¿Por qué? Porque ellas van a cumplir o van a hacer sus propios alimentos, pues, niños. ¿Sí? El aire también te dije que el aire también es un recurso inagotable. Jesús, a ver Jesús, si está atento, por favor. Entonces el aire está constituido. El aire está constituido por una mezcla de gases, ¿ya? El oxígeno, que es el fundamental, ¿no es cierto?, para la sobrevivencia de los seres vivos. Y estos gases son pues imprescindibles, son necesariamente para la vida humana, ¿no? Y por último, chicos, tenemos por ejemplo el agua, pues. Entonces estos son los tres recursos inagotables. El agua es un compuesto imprescindible para la vida humana, ¿no? Para el ser vivo. Si no hubiese agua, también imagínate cómo sería el mundo, cómo sería el ser vivo, no podía sobrevivir. No habría nada, pues, imagínate. O no habríamos, nosotros tampoco, nadie existiera. Porque cuando la Tierra, por ejemplo, en sus inicios, estaba hecha, pues, ¿no? Estaba conformada por vapor caliente, imagínate, por las erupciones volcánicas. ¿Mm? Pero tuvieron que pasar millones de años para que la Tierra se vaya consolidando, la Tierra se vaya enfriando, y luego se formaran, pues, ¿no? Los mares, los ríos, y el oxígeno y el aire, pues. Por eso dice que es imprescindible, es importantísimo, ¿no? Para el ser humano, para los seres vivos, pues. Tanto como el agua, tanto como el aire, como la energía solar, son elementos muy importantísimos, imprescindibles para la vida humana. Pero que también cuando hay un exceso, por ejemplo, cuando hay un exceso de energía, por ejemplo, solar, también el sol también produce otros, repercute, por ejemplo, ¿no? En el ser humano. Hoy en día, por ejemplo, que el sol está demasiado, por ejemplo, las temperaturas son muy calientes, también causan, por ejemplo, enfermedades. ¿Entiendes? Entonces, ahí están, pues mis nenes están ahí, te he podido mostrar, ¿no? El punto del tema que hoy día hemos tratado, ¿no? De los recursos naturales. Pues, a ver, voy a hacer una breve pregunta si me han podido estar atentos, me han podido captar. A ver, Jesús, a ver, le voy a preguntar a Jesús, ¿qué son recursos naturales, Jesús? A ver, Jesús, algo rápido para poder aprovechar. ¿Qué son recursos naturales? Los usos naturales son lo que las flores, los árboles, eso. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué dice Andrew? ¿Qué son recursos naturales? Los recursos que hace el hombre. ¿Qué hace el hombre? A ver, Exxon, ¿qué son para ti recursos naturales? A ver, ¿Se Exxon, puede repetir? sí, ¿qué son recursos naturales? O la definición recursos naturales. La definición. A ver, Por favor, no se le escucha bien, profe. ¿se me escucha bien? ¿Has tu micro? Tu micro, pues, sí. A ver, voy a darle el pase a ver a Daniel. Definición de recursos naturales, Daniel. No me recuerdo. ¿Perdón? No me recuerdo. Ah, seguro que no estaba atento, pues, Daniel. Seguro que estaba distraído, pues. Tienen que estar, chicos, concentrados en la clase, en la explicación. Pues yo veo que están, a veces yo estoy explicando, ustedes están ahí, que están bostezando, otros que están ahí comiendo y no es hora de comer, chicos. Acuérdense que estamos en clase. Hagan la idea que yo estoy al frente, ustedes están en el aula. Estamos en el aula, y entonces ustedes tienen que estar muy, muy concentrados. ¿Ya? No porque ustedes estén en casita, eso quiere decir que ustedes van a estar haciendo lo que más a ustedes les parezca, niñitos. ¿Ya? Por eso he dicho, hay que mantener el orden, la disciplina. Por eso dice, es un aula virtual. En el aula virtual tenemos que tener presente
que estamos interactuando en vivo. Yo les estoy viendo. Ustedes también me están a mí viendo. Entonces, tienen que estar ustedes muy concentrados a la clase, pues chicos. Si no estás concentrado, entonces no me vas a poder entender. Si no me escuchas, dime, profesor, no te escucho, o de repente no te entiendo, para yo poder explicarte nuevamente, pues chicos. Entonces, creo que yo estoy haciendo la clase un poco para que tú me puedas entender, pues niños. Entonces, no te olvides que los recursos naturales son todos aquellos que nos brinda, ¿quién? Nuestra madre naturaleza. No hay ningún aporte que el hombre haya hecho acá, pues. Más bien, el hombre lo aprovecha. ¿Ya? El hombre lo aprovecha ¿para qué? Para satisfacer sus necesidades. El hombre lo aprovecha. La naturaleza nos brinda, pues, hijitos. Y nosotros le sacamos provecho. Nosotros la utilizamos. ¿Ya? No te olvides. A ver, voy a ver si por ahí Jesucito está atento también. A ver, Jesús, ¿cuáles son? ¿O en cuántas clases se clasifican los recursos naturales? A ver, Jesús. ¿Qué, profe? A ver, ¿en cuántas clases se clasifican? O la clasificación de recursos naturales. ¿Qué, profe? No se entiende. Clasificación de los recursos naturales. No se escucha bien, profe. ¿No me escuchas? Renovables ¿Perdón? y no renovables. Ya, muy bien. Los recursos renovables, los no renovables y los recursos inagotables, pues chicos. A ver, voy a preguntar y me levantan la mano para yo dar el pase pues, para que puedan prender su micro. A ver, ejemplos de recursos renovables, a ver Ejemplo de recursos renovables. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Levanten la mano, ¿quién? El agua. El agua. ¿Qué más? El aire. A ver, eso estamos hablando de recursos inagotables, pero estamos hablando de recursos renovables. Hablamos de los recursos renovables, por ejemplo, suelo, la flora, la fauna. ¿Niñitos? Muy bien, mis niños. Hasta aquí ha sido todo de mi parte que he podido explicar hoy día la clase de geografía. Después también tenemos geografía, ¿no, nenes? Después también tenemos geografía, ¿sí? Sí, pero Ya. Entonces ahí también vamos a hacer de repente un repaso y te voy a tomar a ver un oral si tú has estado muy atento. Dale, Profesor. Jesús. Dime, Jesús. ¿Va a haber tarea? Tarea no, Jesús, no. No, todavía no. Tarea todavía no, Jesús. ¿Ya? ¿Cuánto han entrado? Ya, profesor. 4. A ver, Jesús. Está Jesús, Andrew, Daniel y Jason, ¿no? Sí, profesor. Ya, Martínez, ¿tú eres Jesús? Sí. Ya, perfecto. Olivares está. Santa Cruz no está, ¿no? No, no está, profe. Ya, muy bien, chicos. Muy bien, chicos, entonces nos vemos más tarde, niñitos, ¿ya? Nos vemos más tarde, niñitos. Ya, profe, chao. Chao, chicos. Chao, profe. Chicos.